Estamos de vuelta con ustedes, pusimos esa musiquita ahí de la que disfrutaba también nuestro buen amigo y colega Armando Cuello, que partió al encuentro con Dios el día de ayer. Y bueno, recordamos a Armando porque siempre tuvo en la radio programas de este tipo, de esta musiquita, a pesar del luto que nos embarga y del luto que guardamos en Latina Medios por la partida de nuestro colega y amigo. Ahí ponemos también esa musiquita que también la disfrutaba Armando, y ahí está precisamente, recordamos en estos jueves retros al grupo ABBA. Y nos acompaña en nuestra sección de las entrevistas el doctor Antonio Franco, que siempre nos acompaña, nos asesora en la parte médica. Hay un tema interesante que lo planteó con el doctor y coincidimos en que la gente debe conocer, el doctor Armando Sánchez, que es sobre las emergencias, doctor. ¿Qué se considera emergencia en la salud? ¿Cómo abordar esa situación de las emergencias? ¿Cómo están los centros hospitalarios organizados desde el punto de vista operativo para atender las emergencias? Y es tan pertinente el tema que hay gente que plantea casos a veces aquí, mira, que fui para tal centro asistencial con un dolor y me dejaron esperando. Mi papá le dio un ACV y lo pusieron en una camilla y no lo atendieron. ¿Cuál es el criterio? ¿Qué es una emergencia y cómo se atiende? Usted que estuvo tanto tiempo en la emergencia del Hospital Central Antonio María Pineda, buenos días, bienvenido. Gracias nuevamente, doctor, por asistir a nuestro programa. Buenos días, un saludo a la teleaudiencia. Mira, una emergencia es una situación amenazante de la vida que requiere atención inmediata, por lo menos en el plazo de 1 hora. Estas emergencias muchas veces también las clasifican y colocan otras definiciones como urgencia, que en donde el paciente necesita atención inmediata, pero su situación no es agravante, no es una situación que está amenazando la vida del paciente. Por eso que se necesita personal médico, paramédico, enfermería y suficiente material tecnológico para saber distribuir a los pacientes. O sea, es una diferencia la emergencia de la urgencia. Sí. Sí, sí. O sea, la urgencia es cuando la gente está comprometida, puede perder la vida, llega con, me imagino yo, llega con un politraumatismo cráneoencefálico, tiene... Eso es una emergencia. Eso es una emergencia. Una emergencia porque el traumatismo de cráneo, en base a la evaluación inmediata, uno tiene varios sistemas. Uno tiene un score de conciencia, que es un score de conciencia, presión arterial, signos vitales, y uno establece la gravedad del problema. Entonces, en base a la situación de gravedad, establece después prioridades con respecto a los estudios que se tiene que hacer y a la evaluación inmediata por un equipo, no solamente de clínicos de emergencia, sino neurocirugía. Ahí en ese caso. Y una urgencia sería que cuando el paciente puede morir. Un paciente con una presión arterial elevada, que viene con dolor de cabeza, pero el paciente no viene focalizado, viene con un dolor de cabeza, pero no tiene signos y síntomas que estén amenazándolo. No hay dificultad respiratoria, el paciente está orinando bien, pero la presión arterial la tiene, por decirte algo, en 220/110. Entonces, uno aborda al paciente, lo trata la condición, el dolor de cabeza, lo trata de colocar en un cuarto oscuro, que muchas veces es difícil en las emergencias, o lo aborda en un sitio aparte, y ese paciente en 2 horas se puede resolver el problema. Si tú le consigues algo aparte, lo dejas hospitalizado, pero resolviste el problema y nada le pasó al paciente. Una emergencia es lo que acabas de mencionar, por ejemplo, un accidente de tránsito. Muchas veces te llega el paciente con un trauma de cráneo inconsciente y posiblemente tiene un traumatismo también torácico, un traumatismo abdominal y posiblemente una fractura de fémur que te puede albergar en el músculo 3 litros de sangre. Entonces, ese paciente es prioritario, hay que salvarle la vida. Un paciente con un disparo prioritario, salvarle la vida, o dependiendo de dónde es el disparo. Claro, por ejemplo, si es un disparo en tórax, es una emergencia, porque generalmente hay que colocar tubos, tiene que ser abordado inmediatamente por el equipo quirúrgico, y hay pacientes que tienen un tiro en la pierna, pero tienen una herida arterial, que en 2 minutos se choca, claro, se muere. Entonces hay que entrarle rápido. Ahora, bueno, me llama la atención, quisiera en un cuarto oscuro, ¿por qué, doctor? El paciente se tranquiliza. Sí. Sí, acuéstate, vamos a hablar, ¿qué fue lo que te pasó? Uno tiene que dedicarle cierto tiempo al paciente y rápidamente enfocar la situación. La emergencia es así. Tienes el ABC,
Tienes la vida y la muerte rapidito. Tienes la virtud, primeramente Dios, de manejar la situación. Controlas el problema, el paciente se va a tranquilizar, el paciente te va a decir, oye, este médico me está oyendo. Le pregunto, ¿hay criterios para el abordaje de la atención en la emergencia? ¿Hay protocolos? ¿Cómo determinar cuándo es una urgencia, cuándo es una emergencia? ¿Qué hacer, qué actuar? Porque hay gente que dice, bueno, he conocido de casos, llevé a mi papá y le dijeron que se fuera para la casa y tenía tal cosa, se complicó y se murió. Llevé a mi hermano, tenía un ACV y no lo atendieron, tenemos aquí 12 horas y no lo han visto un médico. El protocolo de actuación del médico va a depender de quién está entrevistando al paciente de entrada. O sea, de la historia clínica, de la capacidad que tenga el médico. De la capacidad que tenga el médico que está entrevistando al paciente. Si tú tienes un médico pobremente entrenado en la parte de choque de la emergencia y no tiene la capacidad de discernir, o sea, no sabe priorizar, el médico no va a saber explicarle a un residente que está cargado de trabajo adentro que el paciente tiene una situación amenazante de la vida y el residente se puede confiar. ¿Cuál es la obligación tuya? Ir a revisar al paciente si tienes la duda con el que está en la entrada. Sí. Y ahí es donde se te abarrota la emergencia, porque tienes que ver al paciente hospitalizado que está en observación, más el paciente que tienes afuera que se te está complicando, que los muchachos que están afuera no lo saben controlar. O sea que es de vital importancia tener gente capacitada en la entrada de una emergencia para recibir los casos y establecer cuáles son las prioridades. Y es mala costumbre de todos los hospitales y en conjunto de todos los posgrados colocar siempre al menos entrenado a la entrevista afuera, cuando debiera ser o el de segundo año o el de tercer año que maneje la situación afuera y adentro un adjunto al jefe de emergencia maneje la situación con los residentes de primer año para que aprendan a ver signos, síntomas y situaciones amenazantes de vida. O sea que la vida de alguien que llegue a una emergencia en una condición como la que estamos describiendo depende de quien esté en la entrada de la emergencia como médico y de la historia clínica que pueda determinar el que está ahí. Exactamente. Muchas veces aquí no hay atención prehospitalaria en Barquisimeto, eso se acabó. Pero la atención prehospitalaria es básica porque muchas veces sí es una... ¿Qué permite una atención prehospitalaria? No, por lo menos inmovilizar al paciente en el sitio del accidente, inmovilizar una columna cervical potencialmente lesionada, inmovilizar posible fractura y hacer un traslado inmediato y previa comunicación. Tengo un paciente chocado con pantalón anti-shock, presión arterial 80-40, 140 de frecuencia cardíaca, y el médico sabe a qué se va a enfrentar, entonces llamas de una vez, el jefe de emergencia tiene que llamar, mira, necesito un cirujano, necesito un neurocirujano que me evalúen inmediatamente este paciente aquí. Entonces ahí existen las unidades de trauma shock, que no están aquí tampoco existe en la emergencia. La unidad de trauma shock de la emergencia se comporta como una unidad de terapia intensiva, con fallas de personal. ¿Cuál es la diferencia? La unidad de trauma shock te maneja tres situaciones. Te maneja la acidosis, o sea, la hipotermia y la coagulopatía, el riesgo de sangrado. Manejas a ese paciente en la entrada, haces los exámenes pertinentes y muchas veces ese paciente queda ahí en trauma shock, puede ser con abdomen abierto, vigilado 12-24 horas. Una vez que se controle la situación, que los parámetros de coagulación mejoren, que el paciente mejore desde el punto de vista hemodinámico, o sea, presión arterial normal, presión arterial estable, frecuencia respiratoria estable, inclusive intubado, ese paciente pasa a pabellón para hacer la cirugía correctiva. ¿Cuánta gente debería estar y cómo debería ser una distribución de una emergencia? Porque usted habla de una unidad de trauma shock, habla de la resección que debe estar un médico que tenga experiencia en el área clínica, habla de la hospitalización interna de la emergencia, habla de la evaluación también de lo interno en la parte interna de la emergencia. ¿Cuál debería ser la estructura de una emergencia? Tú tienes afuera tienes el área de triaje. Ajá. Que es donde viene la primera entrevista del paciente, o algunas veces vienen las emergencias directamente que pasan a observación. Pero, por ejemplo, si hubiese una transmisión adecuada, la unidad de trauma shock debiera tener por lo menos
suponte tú que sean 2 o 3 camas, en haber por lo menos 2 enfermeras por cama, un cirujano de trauma shock que debiera ser el jefe de la entidad, del servicio, junto con un clínico que maneje la situación también desde el punto de vista imagenológico, paraclínico y clínico inmediato. ¿Y eso sucede en los centros asistenciales? No. ¿Por qué no sucede, doctor? Porque hay fallas en el personal médico, hay fallas en el personal de enfermería, que es imprescindible en un hospital. Por ejemplo, terapia intensiva se maneja con 2 enfermeras por cama. Imagínate. Y aquí hay 2 enfermeras por cama. No, señor. Muchas veces hay 2 enfermeras de guardia para 6 camas. Para 6 camas. Ajá. ¿Cuántas camas debería tener un centro asistencial, digamos, como el Hospital Central Antonio María Pineda, en el área de terapia intensiva? El 10% de ocupación de las camas. Si el hospital tiene 500 camas, debiera tener 50 camas. 50 camas. 50 camas. Y en base a la situación, por ejemplo, este es un hospital de alto porcentaje de referencia, debiera tener por lo menos 10 camas neurotraumatológicas, 10 camas para politraumatizados, 10 camas para cuidados vasculares, 10 camas para mujeres embarazadas y 10 camas para problemas médicos. Imagínese usted, doctor. ¿Y cómo hacen, por ejemplo, cuando no hay ese número de camas, cuando no hay ese número de profesionales, cuando no hay esas áreas que ustedes definen que debería tener una emergencia ideal? Ahí entra en juego un servicio importantísimo del hospital que nadie le para. ¿Cuál es ese? Cuidados intermedios. Cuidados intermedios es el servicio que más trabaja en el hospital. ¿Por qué? Porque cuidados intermedios le sirve de puente a las especialidades que tienen problemas diagnósticos. Le sirve de puente para diagnóstico a cirugía, le sirve de puente para diagnóstico a obstetricia, le sirve de puente para diagnóstico a neurocirugía de problemas médicos que amenazan potencialmente la vida del paciente, inclusive en posoperatorios inmediatos. O sea que de repente llegaste a la emergencia, evaluaste y esa unidad de cuidado intermedio permite distribuir a otras áreas hacia dónde va a haber la atención del paciente. Hacia dónde va a haber la atención del paciente. Y esa unidad de cuidado intermedio no atiende, digamos, casos donde la vida está en riesgo, sino casos que después que son evaluados... Cuidados intermedios tiene 2 salas. Ajá. Tiene una sala A, que es la que llaman agudo, que es donde están los pacientes potencialmente en riesgo de muerte. Y está la sala de intermedio B, que es el paciente que tú controlaste en ese sitio y lo pasaste a este sitio y que amerita todavía cuidado. Esa sala de intermedios idealmente debiera estar al lado de pabellón y anestesiología. Idealmente. Ahorita está en emergencia, que es ilegal. Porque los pabellones están en otra área, en otro piso. Sí, en segundo piso. Y hay que subirlo en el ascensor. Hay que subir a evaluar. Hay que subir a evaluar. Ese es el problema. Y por ejemplo, yo siempre lo dije, servicios como sala de parto, obstetricia, necesita un laboratorio las 24 horas adyacente al pabellón para hacer diagnóstico violento, rápido, en situaciones amenazantes de vida, en la madre y en la criatura que viene en camino. Necesitas laboratorios de bancos de sangre para el servicio O negativo, que eso no existe aquí. Ahorita estaban pidiendo por ahí donantes O negativo porque hay un problema ahí con alguna persona y no tienen el tipo de sangre. Eso no lo tiene el hospital. Eso no lo tiene el hospital. Ahora, ¿qué hacer o cómo hacen los médicos que están allí, médicos que tienen que manejar todas esas situaciones, cuando no hay las condiciones ideales? ¿Cómo se trabaja? ¿O cómo fue la experiencia suya que tuvo tantos años en la emergencia y que a veces yo veía que ustedes estaban abarrotados, que llegaban problemas de accidente, que llegaban reclusos cuando Uribana se hacían aquellos enfrentamientos entre reclusos, entonces ustedes tenían eso colapsado ahí? Claro, aquí lamentablemente las emergencias, la emergencia del Hospital Central está centralizada. O sea, si el médico que está en un ambulatorio, si el médico que está en un centro de salud, bien sea del área de Barquisimeto o área cercana o fuera, vamos a hablar de Carora, el Tocuyo, Acarigua, considera que la paciente tiene que ser trasladada, el médico traslada sin preguntar si hay o no hay cama.
O sea, ya le llega, mira, viene Sí. un paciente referido de Guanare, Ajá. viene un paciente referido de Acarigua, de San Entonces, Felipe. ahí muchas veces tú tienes que tener la agilidad de ver al paciente y ver y decirle muchas veces al camillero, aguántate ahí. No, doctor, que ya me voy porque tengo... No, aguántate ahí y ves la paciente. Si la paciente no tiene criterio, la devuelve. Pero tienes que ser rápido con la situación y firmar las órdenes. No tiene criterios para ingresar aquí y colocar la sugerencia. ¿Qué hacíamos nosotros en donde se repetía la situación de manera irregular? Íbamos almacenando las órdenes de traslado, las referencias, referencias e íbamos a visitar a la gente. Eso no se hace ahorita. Es imposible porque el sistema, nosotros debiéramos tener actualmente en Lara un hospital por polo. Por polo. Bueno, ahí veía el caso de una persona de 42 años que en la zona norte, para robarle el celular, le dieron una golpiza, lo llevaron a Tamaca para el Hospital Central, murió en el Hospital Central Antonio María Pineda. Yo he entrevistado aquí gente de ginecobstetricia que dice, recibimos pacientes complicadas que vienen con la hemoglobina Claro. por el piso, con la tensión alta, que nos refieren de Guanare, que nos refieren de allá y mueren en el hospital y es responsabilidad nuestra. Sí, tienen toda la razón del mundo en el sentido de que muchas de las muertes maternas no es responsabilidad del servicio de obstetricia. ¿Por qué? Porque muchas pacientes vienen de zonas, por ejemplo, Carora, Acarigua, El Tocuyo, Quibor, que vienen sin una evaluación prenatal. Entonces, de repente, le haces las pruebas de entrada a esa paciente en la emergencia obstétrica y consigues, por ejemplo, que los tiempos están prolongados. ¿Cómo se mete un anestesiólogo a hacer una peridural cuando la paciente está sangrando? Sale parapléjica, hermano. Entonces, esas son situaciones en donde se pierde el control y por eso te digo, ¿cuál es el gran problema? Que el hospital está centralizado y nadie le ha puesto el agua al coco en los ambulatorios. Por ejemplo, los centros de salud debieran tener los 4 servicios básicos: cirugía, obstetricia, pediatría, medicina interna, anestesia y un servicio de imágenes que funcione adecuadamente. Algunas veces el servicio de imágenes en el hospital no está funcionante. El tomógrafo no funciona. ¿Cómo hacer un diagnóstico, por ejemplo, en un caso, y lo que usted dice ahí? Bueno, llega un paciente, requiere una tomografía, tiene una complicación de emergencia, vaya a hacerle la tomografía, no tenemos plata, voy allá, hago la vaca, buco, o un laboratorio, o un centro fuera. Cuando llega ya la situación, me imagino que está más complicada. Ahí los clínicos tenemos que hacer como hacían los grandes maestros de 1900, 1880, 1870. Ver la parte neurológica, ver las pupilas, ver presión arterial y ver la focalización o signos potencialmente de alarma en el abdomen, por ejemplo, equimosis, petequias en los ojos, etcétera, etcétera, que nos oriente a nosotros. Mire, esto puede ser un embolismo graso, tiene una fractura larga y uno arranca de una vez de manera empírica con el paciente. O sea que de manera empírica y por experiencia se hacen también algunos diagnósticos y tratamientos. Claro, yo te diría que ahorita en el Hospital Central, en el 80% de los casos. Brincamos de un sitio para otro porque el tema es tan interesante y abordamos esas realidades que vive la gente en el día a día, que viven ustedes como médicos, pero quedamos en la estructura. Tenemos una emergencia donde alguien recibe los casos, los refiere a la parte interna. Usted hablaba de una unidad de cuidados intermedios que tiene agudo y tiene también otra área, pero esa unidad de cuidados intermedios existe, funciona como debería funcionar para distribuir esos casos a las especialidades. Sí funciona y tiene el equipo. ¿Qué es lo que pasa? Que está en un sitio que no debiera estar. Está en la emergencia general del hospital. La emergencia general es como su nombre lo dice, servicio de emergencia. Entonces, ¿qué piensas tú? Desapareció el 5º departamento del Ministerio del Poder Popular para la Salud. El 5º departamento es la congruencia de terapia intensiva, emergencia general y anestesiología. Emergencia nunca perteneció a medicina interna. O sea, nos los van a enganchar a nosotros también, emergencia general. No debiera ser, porque estás creando también un cráter en cuidados intermedios en 4º piso, en donde no hay ni una piedra puesta del servicio, tiene 10 años cerrado.
Se llama Servicio de Cuidados Intermedios, doctor José Ernesto Moro Guedes. Eso tiene 10 años cerrado. Ahora, bueno, toda esta situación y esta realidad también convocan a las instituciones a hacer cambios importantes, a revisar algunos servicios. He visto que, por ejemplo, el gobernador le ha puesto bastante dedicación y atención al Hospital Central Antonio María Pineda y han mejorado algunos servicios. Es que ese es su deber. Eso no hay que alabarlo. Lo que pasa es que teníamos tanto tiempo que gobernadores no cumplían con su deber, exacto, por lo menos en el hospital. Ese es su deber. Todos los gobernadores que vienen ahorita tienen una deuda quirúrgica tremenda con el Hospital Central por centralizarlo. ¿Por qué? Porque las colecistectomías, las histerectomías, las cirugías electivas de columna vertebral, por ejemplo las laminectomías, se iban a estar haciendo en ambulatorios grandes como Caudares y el ambulatorio del Oeste. Trabajar ahí, eso se puede hacer tranquilamente, pero no centralizaste el hospital y no computarizaste las historias clínicas para establecer procedimientos estadísticos adecuados para el control de las enfermedades que ameritan situaciones de atención compleja dentro del Hospital Central. ¿Cómo debería estar organizada una emergencia? Porque bueno, cuando ustedes estaban allá, yo recuerdo que estaba usted, el doctor Ruiz Medina, en la parte interna, que yo era periodista de calle, iba, muchas veces ustedes nos atendían allá, era la recepción, había como una unidad de triaje ahí mismo en la recepción y en la parte interna habían camas y había gente hospitalizada, esperando cupo en los servicios, me imagino, para hacerle también intervenciones o atenciones de otro tipo. Mira, yo estoy de acuerdo con las camillas en el hospital, pero las camillas, el paciente debe durar un mínimo de 12 horas y resolver el problema que tiene ese paciente en la camilla, porque se transforma después en un problema. Los pacientes quirúrgicos no pueden pernoctar, un paciente en emergencia no puede pernoctar más de 72 horas. Pacientes tienen que ser o egresados o resolverles el problema, bien sea quirúrgico o médico. Entonces ahí es donde se abarrota la situación, porque no todo el mundo piensa igual, no todo el mundo está igualmente entrenado, no todo el mundo está preparado para manejar un volumen de pacientes adecuado. Eso es lo que está pasando ahorita en el hospital. Y lamentablemente hay falta de personal médico. Los médicos que salen entrenados, una gran mayoría se van del país. Se van del país. Y gracias a Dios, servicios como intermedio, hay relevo. Ahora, ¿cuál debería ser el enfoque desde la universidad para los alumnos que están egresando? Porque también hay casos de egresados que se enfrentan por primera vez a una emergencia sin mayor conocimiento de cómo debería funcionar. ¿Hay suficiente capacitación para los futuros médicos al momento de salir a desempeñarse en un monstruo como es el Hospital Central Antonio María Pineda en cuanto a las emergencias? Mira, con todas las limitaciones que tiene el Decanato de Ciencia de la Salud, la Escuela de Medicina, con todas las limitaciones, falta de presupuesto, la idea de que los presupuestos no se le debe dar a gente, entre comillas, intelectual, porque piensan y razonan. Es un pensamiento de 26 años para acá. La Escuela de Medicina sigue formando gente. Y yo te puedo garantizar que los estudiantes de posgrado, de pregrado, que se forman aquí, salen competentes para cualquier sitio. Claro, tienes que entrenarlos. No pueden salir hechos de una vez médicos intensivistas, médicos internistas o anestesiólogos. No, tienen que salir entrenados. ¿Dónde está el estímulo? El estímulo tiene que estar en la parte de formación, investigación, oye, y que el residente se sienta en un sitio, como digo yo, si tú trabajas por placer no es trabajo, pero si tú trabajas a juro en un sitio donde ves una mortandad importante, hay falta de material médico, a ti lo que te provoca es salir corriendo. Epa, no me la calo. Y agarras terror no por la falta de conocimiento, sino por la falta de material. Y eso decepciona al muchacho que se está formando.
Y aparte de eso, un estímulo adecuado, económico, en donde valga la pena atender, por ejemplo, en la emergencia, 80 pacientes diarios. ¿Qué nivel, usted que tuvo tiempo ahí, una pregunta más hacia lo personal, qué nivel de estrés, qué nivel de repente maneja la gente ahí, cómo queda después de una jornada laboral, qué hacen para distraerse, cómo salen de ese enfoque de que muchas veces yo me imagino que usted en su servicio, bueno, perdió la vida de alguien por algún factor, a pesar de todo el esfuerzo que se puede hacer, porque uno lo ve en la serie, estas médicas que pasan en Netflix y en otros sitios, pero ustedes lo viven ahí, person to person, con la persona, pierden vida, salvan vida. Hay 3 principios básicos que yo siempre le digo a los médicos que tienen que manejar, a los muchachos que están en formación. El primero, tienes que aprender a establecer prioridades. Si estableces prioridades, estás dando un paso adelante, por lo menos en un servicio con la emergencia general. Segundo, tienes que adquirir destrezas. O sea, de nada te vale agarrar líneas venosas, saber intubar, y la tercera, estudiar permanentemente. Tú sales de ahí, claro, uno sale estresado, muchas veces uno sale frustrado por pacientes que no debieron haber fallecido, pero no te puedes involucrar, no te puedes meter de frente con el paciente porque la situación es dura. Y hay otra situación, el doctor Armando Sánchez me dijo que hablara de niveles de prevención, pero hay un cuarto nivel en los niveles de prevención, que es el nivel en donde uno tiene que saber evitar los sobrediagnósticos y la sobreatención del paciente, o algo que se llama encarnizamiento terapéutico, que es una situación en donde el médico se niega a ver que el paciente ya muriendo, se le sigue colocando apoyo con antibióticos, apoyo inotrópico, que no van a producir ningún resultado, y llegamos hasta ahí. Eso se llama distanasia, evitar que el paciente muera debido al curso natural de su enfermedad. Eso hay que aprenderlo en la emergencia general. Es difícil, sí, no. Y eso te lo va dando el entrenamiento. Yo no soy administrador, pero yo aprendí muchas cosas con el doctor Ruiz Medina. Andaba detrás de él cada vez que había algún problema y veía cómo se resolvía la situación. Ahora pregunto, esa experiencia acumulada de médicos que están allí en otros centros asistenciales, pudiera ser aprovechada, está siendo aprovechada para la formación de las generaciones futuras, para optimizar la visión en algunos servicios de la salud pública? Mira, hay servicios que están montados en el hospital. Yo te puedo decir que el servicio de medicina interna del Hospital Central, incluyendo cuidados intermedios, están montados en la formación y en la excelencia de los muchachos que se están formando ahí. Puedo decirlo también a través del puente y la interdependencia que hay con el servicio de obstetricia. Hay gente joven que está echándole pichón y que está formando gente de manera adecuada, y la gente que está formada, la gente que está ahí dirigiendo los servicios, es gente competente y preparada, gente que estudia. O sea, tú no puedes dejar de estudiar en un hospital universitario. Usted hablaba también de la atención prehospitalaria. Y bueno, yo he visto que hay algunos paramédicos formados que están atendiendo, sobre todo por la alta incidencia de hechos viales que producen lesionados, bueno, en los hechos viales, algunas de las personas. Alguna de esas asistencias prehospitalarias puede salvar la vida del paciente. Claro. Y es necesario también la formación en los prehospitalarios. Claro, es importante, ¿no? Y que no solamente el paramédico, sino el médico. Si existe un posgrado de medicina de emergencia, ese médico no solamente tiene que estar en la capacidad de atender, de hacer clínica de emergencia, sino también estar en la capacidad de hacer traslados de pacientes potencialmente complicados. Tienen que montarse en las ambulancias, tienen que hacer diagnóstico, y lo ideal, mantener un estado de comunicación con el jefe del servicio de una emergencia de cualquier hospital en Venezuela. Y eso no existe ahorita aquí en Venezuela. Eso existía en Maracaibo. Había un equipo de bomberos, un doctor, no me acuerdo. O sea, que el que va en una ambulancia lo dejan en una emergencia sin que el que está en la emergencia sepa qué es lo que viene. O sea, cuando se va, mira, que viene una persona que tiene un tiro en la barriga. Exactamente. Si el paramédico es pila o sabe de la situación,
va a tomar presión arterial, va a tomar pulso, va a ver cómo está el paciente, va a ver si responde, y ya uno puede decir, mire, este paciente no responde, tiene un tiro en el abdomen, tiene otro en el pecho, y la presión arterial está bajando y está taquicárdico. Y dice, el paciente está grave, se está muriendo. Entonces llamas a cirugía, o cirugía debiera ya estar presente para resolver problemas o tomar decisiones terapéuticas. Doctor, tenemos que despedir la entrevista, hemos pasado por distintas cosas en este poquito tiempo, sin embargo, bueno, cosas importantes, valiosas, aporte de ustedes, ojalá pudieran tomarse como referencia. Yo creo que en las instituciones y las autoridades actualmente están en toda la disposición, ojalá que para mejorar la atención en todos los servicios y sobre todo en la emergencia, pudieran tomarse alguna de estas observaciones de gente con gran experiencia como usted. ¿Qué mensaje nos deja para concluir esta conversación? Seguir trabajando por recuperar este país. Yo pienso que vemos gente que todavía queremos nuestro hospital y pienso que el hospital va para bien, ¿oíste? Sí, yo también creo que con todo lo que se viene haciendo, el hospital va para bien y va a seguir mejorando. Y eso es lo que queremos quienes buscamos asistencia, sobre todo en un centro referencial como el Hospital Central Universitario Antonio María Pineda, porque no se atienden solo pacientes de Lara, no. Llegan de Portuguesa, de Barinas, de Yaracuy, incluso hasta de Falcón han llegado, sí. Llegan pacientes allí. Una vez se vienen coleados de Trujillo. De Trujillo, y eso es también una garantía de que hay gente capacitada, hay grandes médicos, a pesar de lo que ha pasado en el hospital en algún momento de su historia, que han habido deficiencia de insumos, problemas en algunos servicios, hay médicos que se han dedicado, como usted, por ejemplo, y otros grandes médicos que están ahí y que han pasado en distintos servicios y que se comprometen en toda la vida con el Hospital Central Antonio María Pineda, porque han estado allí, incluso sin necesidad de estar allí, se mantienen allí por ese amor que generan hacia este centro asistencial, que sin duda alguna ha mejorado y esperemos que siga mejorando, sobre todo con toda la atención que en esta gestión gubernamental se le está dando. Gracias, doctor, por venir nuevamente a nuestro programa. Gracias al doctor Armando Sánchez, que siempre nos plantea temas interesantes los jueves en Ideas para Vivir. Gracias a ustedes por la sintonía. Gracias a nuestros aliados comerciales que nos permiten llegar a ustedes. Hablar de ellos es hablar, por supuesto, de la gente de Suspensiones Balcania, donde va a conseguir todo lo que busque el repuesto de amortiguación y de suspensión para su vehículo, amortiguadores, suspensiones espirales, ballestas, punta de eje, punta de tripoides, disco, buje, base, goma, todos los componentes para el tren delantero los tenemos allí, incluso todo lo que usted necesita en amortiguación y en suspensión para su vehículo lo tenemos en Suspensiones Balcania, con todas las marcas del mercado, Monro, Gabriel, Rancho, Moc, la que usted busque. Nosotros representamos a Grequi, y Grequi es una marca exclusiva, importada de gran calidad y a los mejores precios. Más de 60 años tiene la familia Becía ahí en Suspensiones Balcania, 3 generaciones ofreciendo el mejor servicio, la garantía, la mejor asesoría y el mejor precio. Por eso somos los mejores. Carrera 19, esquina de la calle 44, nos siguen @suspensiones.balcania. Colegio de Médicos del Estado Lara tiene las puertas abiertas a la colectividad y al gremio médico para ofrecer no solamente sus áreas de esparcimiento y recreación, ahorita el certificado médico para conducir, el documento legal que debe portar usted, lo sacamos ahí en la unidad de medicina vial, pues un exhaustivo examen que hacen nuestros médicos allí y usted va a estar certificado para poder conducir. De esa manera contribuimos a disminuir los accidentes de tránsito, pero va a tener el documento legal, el que deben pedir las autoridades, no ese que andan vendiendo por ahí, sino el certificado luego que un médico lo evalúa y lo chequea. Y de esta manera contribuimos nosotros no solamente a disminuir los accidentes de tránsito, sino que usted tenga su documento legal. Lo sacamos de lunes a sábado y a partir de las 8. Hay que llegar un poco antes porque se reparten números. Tenemos también nuestra área de esparcimiento y recreación, nuestros salones de fiesta, con capacidad hasta para 500 personas, el festejo, el sonido, los mesoneros. Le ponemos todo, usted pone las ganas y el motivo para celebrar. Nuestro auditorio, un ideal para graduaciones, obras de teatro, simposio, congresos de eventos. Hemos hecho eventos interinstitucionales y lo seguimos haciendo con el INTT, con el CEMAT, con la Policía Nacional Bolivariana, para que se disminuyan los accidentes de tránsito, para que la gente cumpla con la norma, para que usted tenga su certificado médico legal, y lo vamos a seguir haciendo. Tenemos nuestras piscinas allí también, en las áreas de esparcimiento y recreación, piscina para adultos, piscina para niños, recreadores, comida, bebida, y un festejo ideal para cualquier celebración a orilla de la piscina. Damos clases de natación ahí de los días de semana, enseñamos a nadar a niños desde meses, nuestro espacio deportivo, cancha de usos múltiples, cancha de tenis, cancha de bolas criollas, distintos equipos,
médico, hacen vida ahí, torneos, campeonatos. El disfrute que puede tener usted también en nuestras áreas deportivas está a disposición de todos ustedes. Está en nuestras cabañas, al aire libre en la zona de La Iguana, para compartir en familia. Eso tiene parrillera, electricidad, cava. Nuestras tascas y restaurantes, vamos para que Antonio, talento vivo, ambiente familiar, comida nacional, internacional. Tapas con las mejores tapas, sala de juego, karaoke, el café en la entrada del Colegio de Médicos para degustar suculentos desayunos, buen café, buena bebida, buenas conversaciones. 0424-546-3712 es el número del Colegio de Médicos, @ Colegio de Médicos Lara, la avenida Vargas frente a la Plaza Los Ilustres, Colegio de Médicos del Estado Lara. Con nuestros aliados comerciales despedimos por el día de hoy. Reposición a las 5 de la tarde y a las 11 de la noche, y mañana los esperamos a partir de las 6 de la mañana.